Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Con esta fotografía, la coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que llevaban adelante en México hasta que el chavismo lo suspendió a finales del año pasado. Y desde entonces hemos estado en esa especie de estancamiento, de que no hay progreso real. La flexibilización de las sanciones a Venezuela comienza a mover nuevamente las piezas, en opinión del politólogo Alejandro Armas. Yo creo que el chavismo va a tratar de ver qué tan lejos puede llegar, dado que hay tanto interés en los Estados Unidos por dar a entender que sí se está haciendo algún progreso en Venezuela mediante el diálogo. Yo creo que el chavismo va a jugar a, bueno, vamos a ver qué tanto puedo sacar yo manteniendo este diálogo sin yo realmente ceder en nada. La oposición reiteró que no tuvo nada que ver con el alivio de las sanciones. Y eso no ha sido solicitado por la Alternativa Democrática, lo aclaró claramente un comunicado emitido ayer. Allí lo que hubo fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos encaminada hacia la búsqueda de la negociación. La Casa Blanca autorizó a la petrolera Chevron a negociar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, pero mantiene prohibida la posibilidad de explotar y vender el crudo venezolano. Por ello, el economista Daniel Cadenas duda que la medida pueda aumentar la producción petrolera del país. Aquí hace falta mucho más que permitirle a Chevron conversar directamente con el gobierno, pues al final es una sola empresa. Y aquí hace falta inversiones cuantiosas. Permitirle a Chevron trabajar con el petróleo de Venezuela apenas aportaría entre 150.000 y 200.000 barriles diarios adicionales a la producción de crudo de la nación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La maratónica carrera por la presidencia en Colombia va ganando intensidad. A tan solo 2 semanas de que se decida quién será el nuevo jefe de Estado del país latinoamericano, el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, acusó a su contrincante, Gustavo Petro, de infiltrar con micrófonos la sede de su campaña en Medellín. La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado. Fico se refiere a la entrevista que el abogado de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río, concedió a la revista Semana, en la que confirmó que infiltraron la campaña de Gutiérrez. Gustavo Petro asegura que es una infiltración por parte de ciudadanos interesados en evitar un delito electoral. Gentes que están mirando el nombre propio del comprador de voto y su jefe. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente. La Voz de América consultó al analista en seguridad Andrés Macías, quien asegura que estas acusaciones son un juego electoral, donde las verdaderas intenciones de una campaña política pasan a un segundo plano. Lo que están haciendo es empañando la campaña electoral, donde brillan más las acusaciones de uno u otro y no las propuestas de cada una de las campañas. El gobierno de Iván Duque dispuso a la Policía Nacional para investigar las presuntas infiltraciones en las campañas políticas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. A las afueras de la ciudad de Tijuana, en un área conocida como el Valle de San Pedro, se reúne un grupo de hombres y mujeres en busca de sus seres queridos que han desaparecido. Teresita del Niño de Jesús ha acompañado esta labor por varios años. En esta ocasión viajó desde Mazatlán a Tijuana para buscar a su hijo, a quien no ve desde hace más de 10 años. Mi hijo vino para Tijuana a pasar unos días con su tío. Su tío se llama Modesto Orpinela. Y cuando llegó a Tijuana tenía 3, 4 días de haber llegado a Tijuana y cayó un comando armado. El comando armado pues venían varios carros, camionetas y se lo llevaron a él. Teresita solo viaja cuando recibe algún tipo de indicio por parte de las autoridades mexicanas de que en los lugares de búsqueda podrían estar los restos de su hijo. Y siempre tiene la esperanza de encontrarlo, aún después de 14 años. En el mismo grupo está Flor de Guardacosta, quien busca al papá de sus hijos.
Su pareja desapareció en septiembre del año pasado y hace más de 4 meses ella se integró a la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Se lo llevaron del Cerro de las Abejas, se lo llevó al parecer una mujer y ya no lo volvimos a ver. La jornada se inicia con un encuentro entre familias. Viajan en caravana y llegan a los lugares donde se hará el sondeo de la zona. En varias ocasiones son lugares peligrosos, desérticos y con poca actividad. Nos bajamos, nos organizamos y nos empezamos a dividir para que no quede ningún lugar, para descartar todos los lugares del punto. Una labor titánica emprendida por madres y padres que a través de los años han logrado encontrar el apoyo necesario. Yo perdí a mi hijo, tenía 26 años, lo perdí ahí cruzando la frontera de la garita de Otay. Lo entierras en la tierra si se hunde. Como tiene pico ya lo sacan y ya lo huelen. Y ya se sale con olores porque hay algo. Una técnica rudimentaria, pero es la utilizada y a la que se le tiene fe. La excursión dura alrededor de 8 horas o más. Las altas temperaturas, las largas caminatas y el constante movimiento de los equipos no limitan ni la búsqueda ni el esfuerzo. Hoy en día son acompañados por la Guardia Nacional, la Policía, la Fiscalía y expertos. Ellos prestan estos vehículos para trasladar a la gente. Antes nos veníamos en nuestros carros, nos quedábamos sin gasolina. Ahora ellos proporcionan todo eso. Y entonces toda esta gente pues ya se siente que ya están cobijados hasta con un vehículo. Y la misión siempre es la misma. O sea, porque el único objetivo que tenemos yo aquí en mi vida es buscar a mi hijo y ayudar a las gentes que pueda, ayudar en lo que pueda. El día de trabajo concluye con un positivo. La evidencia es enviada al equipo forense de la Ciudad de México, donde se harán pruebas de ADN con los familiares que están en esta búsqueda. Un proceso que toma tiempo. Esta vez Teresita regresa una vez más con las manos vacías. Sin embargo, eso no la desanima. ¿Te ayuda un poco a hacer este tipo de búsquedas? Claro, porque estoy en el lugar donde se lo llevaron a él. Donde creo que está él aquí estoy. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Tijuana, México. Un día que nadie habría podido creer posible antes del 24 de febrero. Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la OTAN este miércoles, comenzando un proceso de adhesión que podría remodelar la seguridad transatlántica con Moscú y que rompe con una larga tradición de no alineación militar de los dos países bálticos. Ambos pedidos de adhesiones se deben a algo en particular: el miedo de una posible invasión rusa como ocurrió en Ucrania. Según los expertos, si Putin quería debilitar la OTAN con su invasión de Ucrania, hasta ahora obtuvo el resultado contrario. De hecho, gracias a Finlandia, Rusia y la OTAN compartirán ahora 1.300 kilómetros más de fronteras. Sin embargo, Turquía se opuso a las conversaciones de adhesión. La OTAN es una entidad de seguridad, es una agencia de seguridad. Por lo tanto, no podemos decir sí a privar de seguridad a esta organización de seguridad. Los diplomáticos de la OTAN creen que Turquía eventualmente retirará sus objeciones. Entre tanto, la Casa Blanca felicitó la solicitud y prometió que trabajará con Finlandia y Suecia para mantenerse alerta contra cualquier amenaza a su seguridad compartida. Este es un acontecimiento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y traerán consigo fuertes capacidades y un historial probado como socios de seguridad. Otra noticia: un soldado ruso bajo custodia ucraniana se declaró culpable de haber matado a un civil desarmado en febrero ante un tribunal de Kiev este miércoles, durante el primer juicio por cargos de crímenes de guerra en el conflicto. El juicio puede ser el primero de muchos en una guerra que ha visto crecientes acusaciones de atrocidades por parte de las fuerzas rusas, a medida que su campaña militar sigue tambaleando. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden advirtió el miércoles que Estados Unidos posiblemente experimente otra complicada temporada de huracanes este año y se comprometió a que su gobierno estará preparado para responder a las tormentas y ayudar a la población en su recuperación. Sabemos que los huracanes vienen hacia nosotros. Cada temporada se vuelven más extremos, dijo Biden antes de un informe de altos funcionarios federales. El mandatario instó a la población a poner atención a las alertas de huracán y seguir las recomendaciones de sus autoridades locales. Antes de sus comentarios, el presidente recorrió un hangar en la base Andrews para observar las aeronaves utilizadas en el rastreo y respuesta a huracanes, destaca AP. Uno de los aviones es utilizado para volar a través y por encima de las tormentas, recopilando datos que les permiten a los meteorólogos dar pronósticos más precisos. Es increíble todo lo que hacen ustedes para protegernos, dijo el mandatario. La peor tormenta de la temporada pasada fue el huracán Ida, que causó 55 decesos y daños por $75 mil millones. A pesar de que su impacto inicial fue en Luisiana, donde tocó tierra como una tormenta de categoría 4, también dejó fuertes lluvias e inundaciones en la región del Atlántico Medio y en el noreste de Estados Unidos. Este año, la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad de Arizona y AccuWeather han pronosticado una temporada de huracanes de mayor actividad que el promedio. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los casos de COVID-19 aumentan en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron las autoridades de salud este miércoles al exhortar a las zonas más afectadas a estudiar si regresan al uso de mascarillas en ambientes cerrados. Al subir el contagio y las hospitalizaciones, cada vez más zonas del país se encuentran en la situación que requiere la mascarilla y otras preocupaciones contra el contagio, de acuerdo con la guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Por ahora, los aumentos se registran en el noreste y centro-norte del país, pero aumentos anteriores del contagio en las distintas olas han demostrado que esto atraviesa el país, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En un número creciente de zonas, exhortamos a las autoridades locales a promover el empleo de estrategias preventivas, tales como el empleo de mascarillas en ambientes públicos cerrados, y aumentar el acceso a las pruebas y el tratamiento, agregó. Pero los funcionarios se mostraron cautos en cuanto a los pronósticos, ya que el agravamiento de la pandemia dependerá, dijeron, de diversos factores, como hasta qué punto los contagios anteriores protegerán a la gente de las nuevas variantes. La semana pasada, el coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, el Dr. Ashit Jha, dijo en una entrevista con The Associated Press que aumentará la vulnerabilidad del país si el Congreso no se apresura a aprobar más fondos para vacunas y tratamientos. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos rechazó la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público en Guatemala, a quien acusa de actos de corrupción. El presidente Alejandro Yamatei respondió y pidió respeto a la soberanía de Guatemala y anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas. No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir. Es que lo dije y lo repito al embajador de esa nación, que este país podía ser de este tamaño. Pero mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba. El día de la reelección de Porras, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a través de un comunicado que durante su mandato la fiscal obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados y ganar un favor político indebido. Además, sancionó a la fiscal reelecta y su esposo con la prohibición para entrar a Estados Unidos. En su defensa, Porras aseguró que no tolerará acciones arbitrarias que socaven los derechos de los guatemaltecos. Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré. En otras reacciones, la Unión Europea, a través de un comunicado, indicó que la designación de Porras genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La difusión reciente de un borrador de sentencia que sugiere la posibilidad de que la Corte Suprema anule su decisión en el caso Roe vs. Wade de 1973 ha planteado los viajes como una alternativa para embarazadas que residen en estados donde se restringan sus derechos reproductivos. Sin embargo, dicen los activistas, es necesario fortalecer los recursos, no solo para visitantes, sino para los locales rurales. Tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que esas personas también tengan clínicas y no tengan que buscar otra alternativa. Estados como California, Oregon, Washington, Illinois y Colorado se preparan para recibir lo que piensan puede ser un aumento significativo de mujeres que tengan en sus lugares de origen acceso a procedimientos médicos para interrumpir su embarazo. En Nevada, los especialistas han fortalecido sus recursos médicos. La mayoría de los proveedores están listos, van a ver a muchas más mujeres. El personal siempre es un problema, pero tienen más recursos aquí. También entiendo que la Federación Nacional del Aborto también está haciendo todo lo posible para proporcionar más recursos a los proveedores que están brindando este servicio. Desde el punto de vista médico, dice la doctora Kashyap, la prioridad es proteger la salud de las mujeres y evitar que pongan su vida en riesgo al acudir a tratamientos no regulados. Desde el punto de vista legal, dicen los activistas, la prioridad debe ser evitar que si las mujeres buscan servicios de abortos en otros estados, no sean procesadas legalmente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. La Organización de Naciones Unidas disminuyó significativamente su previsión de crecimiento económico mundial para este año del 4 al 3.1%, afirmando que la guerra en Ucrania ha provocado un aumento en el precio mundial de los alimentos y las materias primas, al tiempo que ha exacerbado las presiones inflacionarias, poniendo en peligro la frágil recuperación global después de la pandemia de COVID-19. La agencia AP informa que el pronóstico de mediados de 2022 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU indica que la reducción en las perspectivas de crecimiento es de base amplia porque incluye tanto las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China y más significativamente la Unión Europea, y la mayoría de los demás países desarrollados y en vías de desarrollo. El informe, titulado Situación y perspectivas de la economía mundial, advierte también que incluso el pronóstico actual del 3.1% enfrenta importantes riesgos a la baja debido a la intensificación del conflicto en Ucrania y posibles nuevas oleadas de la pandemia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, citado en un comunicado de la ONU en español, declaró, y citamos sus palabras, la guerra en Ucrania, de modo generalizado, está en la actualidad generando una crisis que también se acompaña de un efecto devastador en los mercados energéticos a nivel global, interrumpiendo los sistemas financieros y acentuando las propias vulnerabilidades extremas en el mundo en desarrollo. Es necesaria una actuación rápida y decisiva para garantizar un flujo constante de los alimentos y la energía en los mercados abiertos mediante el levantamiento de las restricciones a la exportación, la asignación de excedentes y reservas a aquellos que lo necesiten, y sin dejar de abordar el problema del aumento en los precios para atenuar la volatilidad de los mercados, concluyó afirmando Guterres. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. El presidente Joe Biden está listo para dar la bienvenida a los líderes de Finlandia y Suecia a la Casa Blanca hoy jueves. Esto después de que los dos países presentaran oficialmente sus solicitudes para adherirse a la OTAN. Las ofertas de los vecinos nórdicos para unirse a la Alianza Militar Occidental se enfrentan a un desafío por parte de Turquía, que ha expresado objeciones. En otras noticias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 2 proyectos de ley para combatir la escasez de leche de fórmula para bebés. Uno de los proyectos de ley aprobado por 231 a 192 votos consiste en proporcionar $28 millones en fondos de emergencia para la FDA y así ayudar a aliviar la escasez actual de fórmula y evitar la escasez futura. Por otra parte, la Cancillería mexicana calificó de positiva la reunión sostenida el miércoles por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y representantes del gobierno de Estados Unidos sobre los preparativos de la Cumbre de las Américas, que próximamente se realizará en junio en Los Ángeles. A pesar de las posturas encontradas sobre la invitación a Venezuela, Nicaragua y Cuba a esta cumbre, el presidente López Obrador ha insistido en que estas diferencias no suponen una fractura de la relación entre ambos países. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la controversia suscitada por la reelección de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público por un periodo más, que según dijo el presidente Alejandro Yamatei fue conforme a la ley. Nuestra colega Eugenia Sagastume entrevistó a Francisco Quesada, analista político guatemalteco del Centro de Estudios Económicos CIEN, para explicar el proceso. Esto tiene dos grandes facetas, uno es ante la Comisión de Postulación y el segundo es ante el Presidente de la República, los dos están normados en la Constitución Política. El proceso ante las comisiones de postulación, que es prácticamente lo medular del tema, porque es evaluado cada uno de los candidatos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de su trayectoria profesional y desde el punto de vista de su trayectoria ante una carrera judicial. Pues la comisión de postulación tuvo que analizar un grupo menor de expedientes, lo que permitió que la comisión hiciera un trabajo exhaustivo y fueron bastante transparentes. Nosotros nunca tuvimos una falta de acceso a lo que estaba aconteciendo en la comisión de postulación. La comisión de postulación en casi todo el proceso actuó como un grupo compacto y de consensos, imprimió una calificación y después en la fase de votación final la comisión de postulación presentó disensos y presentó una dinámica de discusión. Eso era natural y eso era deseable que así lo fuera, lo que denotó que la comisión de postulación no fue disciplinada en el sentido de que siguiera algún patrón de instrucciones, sino que al contrario expresaron su criterio. Fase final de la comisión de postulación, estando en esa discrepancia de adjudicar el último candidato, presentan un amparo. Este amparo, desde mi particular punto de vista, era un amparo impertinente, era un amparo que debió haber sido rechazado. Sin embargo, el amparo fue admitido y el amparo prácticamente sesgó el tema en el sentido de adjudicar la última candidatura. Luego se traslada al presidente de la República, con lo que se da por terminado la fase técnica y el presidente de la República ya resuelve de una manera política. Una manera política quiere decir que el presidente, desde que fue electo, se le dio la prerrogativa de elegir a este funcionario y el presidente no tiene más que cumplir con los requisitos generales de que se cumpla con el perfil de idoneidad y es una elección libre. Él hizo un pequeño proceso de entrevistas, un tema novedoso que no se había dado, pues viene y al final pues resuelve elegir a quien eligió. Elige a quien ya había estado en el cargo. La ventaja de alguien que ya ha estado en el cargo es que exhibe sus debilidades y fortalezas, se le puede juzgar por sus obras y no por sus ofrecimientos. Entonces, en términos generales, vimos un proceso con luces y sombras. No queda más que esperar de que esta designación termine todo compromiso y realmente el Ministerio Público cumpla con su cometido de ser una institución autónoma, una institución que se desligue de toda autoridad y de todo sector y únicamente se dedique a cumplir su cometido. Hay cierta controversia por la inclusión de María Consuelo Porras, actual fiscal y reelecta ahora, en la lista de corruptos que el Departamento de Estado presentó ante el Congreso estadounidense. ¿Qué opina usted al respecto? La elección de autoridades judiciales en el sentido amplio en Guatemala, desde más o menos unos escasos años, se ha contaminado completamente por la política partidista. Entonces esto lamentablemente creó pues una división, dejó por un lado el análisis objetivo, dejó por un lado los análisis propios de ver la carrera de cada uno de los profesionales y hoy lo que tenemos es que ganó uno de los bandos y perdió otro de los bandos. Naturalmente estos dos bandos tocaron la puerta internacional, hicieron su cabildeo, trataron de sesgar a otros países afines a Guatemala y naturalmente tuvieron éxito porque tienen cabildeos permanentes sobre todo en Estados Unidos y Estados Unidos, su gobierno de turno, optó por creerles. Era Francisco Quesada, analista político de la CIEN en Guatemala, explicando el proceso de reelección de la cuestionada fiscal Consuelo Porras. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.